toca presentar a uno de los profesores fundadores de la Facultad de Comunicación, que muchos, imagino que todos aquí lo conocen, ha pasado por las aulas de varios, tanto del grado como del posgrado. Damián Fernández Pedemonte es doctor en Letras de la Universidad Nacional de La Plata, realizó estudios postdoctorales en comunicación en Ohio University y en la Universidad Católica de Milán, es investigador del CONICET, es director de la Escuela de Posgrados en Comunicación, fue el fundador de la escuela, que este año cumple 10 años. Antes era, a lo mejor algunos de ustedes que están aquí presentes han hecho algún posgrado en nuestra facultad que se llamaba Dirección de Posgrado, ¿no, Damián? Y es profesor de materias del área de análisis del discurso y de las audiencias. Ha sido visiting scholar en 8 universidades de Italia, España y América Latina. Autor de 10 libros y más de 50 publicaciones académicas en comunicación, y eso que es un breve currículum, ¿eh? El último libro editado por Biblos este año es Grieta entre el relato y la conversación, comunicación política argentina, del 2001 a la pandemia. Ha realizado asesoramiento, capacitación e investigación aplicada para numerosas organizaciones, entre ellas el CONICET, YPF, Banco Provincia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, y diseñó una herramienta que es para medir la calidad de la comunicación en las empresas, que se llama KCI, Key Communication Indicators, con la colaboración de AmCham. Listo. Muchas gracias, Marcela. De nada. Gracias. Bueno, siento ser el último obstáculo antes del after office, pero bueno, eso me va a demandar ser rápido. Cuando pensaba en qué compartir con ustedes, sobre todo con los graduados de la facultad, en estos 30 años, se me ocurrió, muchas gracias, hablar del tiempo. Del tiempo, porque han transcurrido 30 años, todos tenemos algún tipo de relación conflictiva con el tiempo, ¿no? Y por otra parte, como me dieron nada más que 20 minutos para hablar del tiempo, eso me pone como acelerado, y entonces también todos, seguro, tenemos la sensación de que el tiempo no nos alcanza, y esto tiene bastante que ver con nuestras profesiones y con la comunicación, como quiero demostrar. Para empezar por el título, digamos, por la principal noticia, como manda el periodismo, yo diría que la idea sería que el tiempo no alcanza y el tiempo no va a alcanzar. El tiempo no va a alcanzar, y todo lo que quiero es tratar de convencerlos de que hay que evitar la ansiedad para que el tiempo alcance. Entonces, le puse como título Hacerse tiempo, que tiene un doble sentido: hacerse tiempo para las cosas que uno realmente quiere aportar en la empresa y en la sociedad, y también que nos tenemos que convencer de que es algo interno el tiempo, nos tenemos que transformar nosotros en el tiempo que estamos ansiosos por atrapar. En general, la modernidad comparte la idea de que el tiempo en las empresas, por ejemplo, es como una especie de cinta sin fin, un tiempo que siempre está para adelante, yéndose, que el trabajo de cada uno de nosotros consiste en ir llenando esas cajas que son las horas de trabajo, los días de trabajo, las semanas de trabajo, con distintos tipos de actividades. La cinta se acelera, no llegamos a completar las cajas, y esa es la percepción que tenemos, ¿no? Como algo externo a nosotros que nos impone su ritmo y al que siempre estamos como a la saga detrás de él, a toda velocidad. Hay una concepción del tiempo, por lo tanto, como algo que se nos impone desde afuera, y que es un tiempo como la mitología griega representa al dios Cronos, que es el dios del tiempo, como un dios que le traicionó a su padre, y entonces fue profetizado de que también sus hijos iban a traicionarlo a él, y entonces devoró a uno detrás de otro, cada uno de sus hijos, cuando iban naciendo, devoró a todos sus hijos. Y esta idea del tiempo que devora a sus hijos es un poco como la idea de que el tiempo es irrevocable, es
inaprensible, el tiempo nos domina a nosotros, nos va comiendo la vida, el tiempo. Esta es la representación de un cuadro de Goya, de la serie negra, que es Dios Saturno, que es el equivalente a Cronos para los romanos. Sin embargo, el tiempo hoy sabemos que no es algo lineal, que esté por afuera de nosotros y que nos arrastre a todos como un río a la par, sino que, de acuerdo con la teoría de la relatividad, cada elemento que compone el universo tiene un tiempo propio, que es relativo a su relación con el resto de los elementos que componen el universo. No hay un tiempo que sea común a cada uno de nosotros, que sea común a la naturaleza, que sea común a las estrellas que están en el universo, que sea común a los animales o a las piedras. Hay distintos tiempos en distintas dimensiones de la realidad e incluso uno, respecto de los demás, está como en tiempos distintos, viviendo tiempos distintos, y no se puede decir que hay un ahora que sea común a una estrella que me está mandando una luz, cuando yo la miro, que salió de la estrella cientos de años luz antes y quizás ahora no existe. No hay una hora que nosotros compartamos con el resto de los habitantes del planeta, ni con los animales, ni con el clima, por ejemplo. Entonces hay una pluralidad de tiempos. Hay una pluralidad de tiempos, defendido también desde el punto de vista de la física, ¿no? Hay un libro de Carlo Rovelli, que es un físico que se dedica a la divulgación, que se llama El orden del tiempo, donde él trata de explicar de una manera comprensible, por lo menos para mí, que no sé nada de física, que esta idea de que cada fenómeno tiene su tiempo propio y, por ejemplo, cosas como tan difíciles de comprender como el hecho de que arriba, por ejemplo, en la cima de las montañas, el tiempo transcurre más lento que abajo, porque la velocidad del tiempo depende de la gravedad, depende de la masa, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, dos personas subieran uno a la cima del Himalaya y otro se quedara en el Mar Muerto, por ejemplo, que es el lugar más bajo de la superficie de la Tierra, y se encontraran unos años después con un cronómetro, verían que el que se fue al Himalaya vivió menos tiempo, o que sean segundos, que el que se quedó abajo, ¿no? Porque la masa ralentiza el tiempo. La ficción nos ayudó muchísimo a pensar en un tiempo no lineal, en un tiempo que es plural, en distintas dimensiones del tiempo, en la posibilidad de capturar el tiempo, de volver atrás en el tiempo. Por ejemplo, la serie Dark, que vimos todos probablemente durante la pandemia, y nos angustiaba ese mundo de varias generaciones que viajaban en el tiempo e iban modificando sus propias vidas de atrás para adelante. Hay otra idea, además de la del cronos, que es el tiempo cronológico, de ahí viene cronológico, que es el tiempo que uno espera, que es el tiempo que pasa, que es un tiempo que es homogéneo y constante, también procedente de la mitología griega, que es la idea del kairos. El kairos es el tiempo oportuno, es el momento oportuno, es la oportunidad, es un tiempo que se da como un don, es un tiempo propicio, es un tiempo lleno de significación, que de alguna manera es como el momento en el que uno puede realizarse, hacer algo que lo planifique. También hay una distinción así teórica de Gadamer en este caso entre el tiempo vacío y el tiempo lleno. Gadamer explicaba que durante mucho tiempo el tiempo se estructuraba en torno de las fiestas, por ejemplo, el calendario de las fiestas religiosas, el calendario litúrgico, tiene como su centro la fiesta, por ejemplo la Navidad, y todo lo que queda en el medio es un tiempo ordinario, es un tiempo que prepara para la fiesta o que permite recuperar, digamos, lo que uno ganó con la fiesta. Y eso era como una manera distinta al calendario homogéneo de organizar el tiempo, porque todo llevaba a un tiempo pleno, que es el tiempo de la fiesta. El tiempo de la fiesta, el tiempo de la celebración, es un tiempo pleno porque se deja afuera el pasado y el futuro, es como que el instante se consagra, uno todo lo que puede vivir lo vive en ese momento de la fiesta. En cambio, en el tiempo vacío, que es el tiempo del ajetreo, el tiempo de estar a las corridas de un lado para el otro,
uno no sabe, no tiene tiempo justamente para preguntarse por qué está corriendo tanto, o puede ser también otra versión del tiempo vacío, que es el aburrimiento, que uno tiene la percepción de que el tiempo pasa y pasa lentamente, pero es una percepción torturada del peso del tiempo, ¿no? También en la comunicación se han usado distintos modelos, por ejemplo, para comprender los fenómenos comunicacionales. Un modelo que es más el de los métodos cuantitativos para medir el impacto que puede tener una publicidad o una campaña electoral a través de encuestas, por ejemplo, que es el modelo de transmisión, donde lo que importa es la expansión de una información en el espacio, hasta dónde llega. En cambio, hay otro modelo, que es el modelo ritual, que piensa en cambio en la comunicación como un proceso mediante el cual la comunidad se forma, se mantiene, celebra, genera sus ritos, sus recuerdos, su memoria. La comunicación sirve para las dos cosas, digamos, para transmitir en el espacio, extender. Muchas metáforas de la comunicación van en esa dirección, la autopista, la superautopista de la información, y también sirve, y ahí se asocia el término comunicación con el término comunión y con el término comunidad, para generar una comunidad. Esta es una idea de James Carey, que dice que tienen ambos términos un origen religioso, porque cuando llegaron los colonos a Estados Unidos, querían, por una parte, predicar su fe, difundir el evangelio en el espacio, ir hacia la otra costa, conquistar el oeste, en el espacio, extender en el espacio, pero también querían conservar su comunidad, sus creencias, sus valores, ir como alimentando esa comunidad. Y ahí surgieron estas dos versiones de la comunicación. Una que es más temporal y la otra que es más espacial. Entonces me voy a referir muy brevemente a estas distintas dimensiones de este tiempo plural, que es el tiempo que nosotros vivimos. Por un lado, estamos inmersos en un tiempo global, en un tiempo social, en un tiempo de la organización donde trabajamos, o de nuestra propia organización, muchas veces, los que son emprendedores, y después el tiempo personal. Empezando por el tiempo global, creo que mucho de esto que estoy compartiendo viene de la reflexión que nos provocó a todos la pandemia del COVID. A partir de la pandemia del COVID, desde la Escuela de Posgrados de Comunicación estuvimos acompañando sobre todo a organizaciones de salud, y entonces ahí era muy claro que había que gestionar el tiempo de una manera distinta, sobre la base de una información muy incompleta, de la probabilidad más que de la certeza, y que había que hacer etapas, dividir el tiempo, generar turnos. Y entonces empecé a pensar en un modelo de la comunicación como transicional, un modelo que contemple la idea de que siempre estamos en una transición, ¿no? Entonces, la crisis de la pandemia nos puso en una temporalidad global, una temporalidad en donde las crisis son globales, que es lo que llama un sociólogo los accidentes normales. Accidentes normales son accidentes que son previsibles, pero irremediables, inevitables, a la vez. Por ejemplo, en Chernóbil dicen que la última emanación de energía atómica va a darse dentro de más de 200.000 años, más o menos el tiempo que lleva el hombre sobre la Tierra. Todavía no ha nacido la persona que va a seguir sufriendo las consecuencias de Chernóbil. Eso es otra temporalidad, ¿no? O, por ejemplo, esta temporalidad otra nos lleva a pensar cómo las acciones que estamos realizando en este momento pueden perjudicar a las generaciones que vengan detrás, como nosotros estamos sufriendo, por ejemplo, el cambio climático a partir de descuidos del sistema en los años precedentes. O sea, es un tiempo más amplio que implica, por ejemplo, la responsabilidad que nosotros tenemos respecto de las generaciones que vengan en el futuro, ¿no? O, por ejemplo, cómo una guerra como la de Ucrania altera, que está sucediendo en Rusia y Ucrania, altera, sin embargo, la geopolítica global, nuestra propia oficina, nuestro propio ritmo de trabajo, porque hoy ese tipo de fenómenos son globales, ¿no? Hay, cruzando todo esto, una transformación digital del tiempo. Por ejemplo, la mediatización del tiempo. Se dice, para hablar de cómo los medios han contribuido a que evolucione la cultura, que en el fondo es la forma en que evoluciona la especie humana, que uno de los factores que han tenido los medios de comunicación al aparecer es que han acelerado el proceso evolutivo. Cada uno de los medios de comunicación generó como una especie de salto evolutivo. Por ejemplo, la escritura, cuando apareció, permitió separar
el momento en que se comunica uno con otro del momento en que se consume ese acto de comunicación. Por lo tanto, permitió almacenar, archivar, generar documentos. Fue un salto evolutivo. Cada nuevo medio de comunicación incorpora, por ejemplo, nuevos hábitos de percepción. La televisión, por ejemplo, nos permitió ser testigo de fenómenos que se estaban dando en ese mismo momento, pero a gran distancia. Y eso alteró completamente, fue como una especie de salto en nuestra evolución cultural. Entonces, los medios aceleran el tiempo evolutivo, pero además también los medios permiten captar tiempo. Por ejemplo, hoy nosotros podemos grabar esta charla, verla después. Eso no lo tenían generaciones anteriores. Nosotros tenemos la posibilidad de capturar tiempo, reproducir tiempo con los medios de comunicación. Y además también, sobre todo los medios informativos, hoy las redes sociales, nos dan una experiencia mucho más amplia de lo que uno puede vivir. Y eso produce como una especie de inquietud, ¿no? Que uno está siendo testigo de muchas más cosas de las que puede experimentar directamente, ¿no? Dice McLuhan que los medios son extensiones, y esto, digamos, los medios actuales son como una especie de extensión de nuestro campo de visión, de nuestro campo de acción, ¿no? Estamos en un sistema donde se combinan los medios tradicionales con los medios digitales, que es muy acelerado, donde puede haber noticias que son verdaderamente espectaculares, pero que, por ejemplo, el atentado contra la vicepresidenta, que hoy no tiene ninguna importancia para nosotros, y fue hace un mes, ¿no? Y también esta idea de la hiperconectividad con, sobre todo, las redes sociales, nos genera como una especie de inquietud, o sea, altera también nuestro tiempo interno, por esta expresión que es FOMO, que es Fear of Missing Out, que es la idea de que yo, mientras estoy hablando acá, me estoy perdiendo notificaciones de Instagram o noticias que están apareciendo en las actualizaciones de los medios o una serie en Netflix, ¿no? O cuando miro una serie en Netflix, me estoy perdiendo todas las demás. Fíjense, por ejemplo, cómo esta mediatización del tiempo lo ha acelerado, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos funcionalidades para acelerar los audios en WhatsApp o también los videos en Netflix. O sea, se puede ver una película más rápido, ¿no? Hoy. Hay una aplicación que se llama Blinkist, que ofrece un catálogo de más de 2.000 libros que se pueden leer en 15 minutos. Hay una broma de Woody Allen que decía que había hecho un curso de lectura veloz y había leído La guerra y la paz de Tolstoy, que tiene como 700 páginas, en media hora. Y dice, ¿y sí te gustó? Sí, es algo de unos rusos, digo, ¿no? Fue todo lo que le quedó a Woody Allen. Dicen que el texto ideal para ser leído en línea tiene 1.600 palabras, es decir, 7 minutos de lectura como máximo. La duración ideal de un video en YouTube es de 3 minutos. La duración ideal de un podcast de 22, la duración de una charla como esta es de 18 minutos, o hay otras formas de presentación, como por ejemplo el Pechacucha, que son 20 imágenes que cambian cada 20 segundos, es decir, en total la presentación dura 6 minutos 40 segundos. TikTok empezó con videos de 15 segundos. Hay, por ejemplo, una modalidad de presentación de tesis que se llama 3 Minutes Thesis, que es un formato que crearon en una universidad para que un doctorando presente el tema de su tesis en 3 minutos. Bueno, este es el tráfico que tenemos en nuestro celular permanentemente, y esto genera la inquietud de que en cada minuto yo podría estar mirando un montón de cosas y me las estoy perdiendo. También tenemos el hábito de activar la pantalla del celular un usuario promedio 2.617 veces por día. Eso genera unas sesiones, microsesiones habituales que están permanentemente metiéndose en nuestras otras actividades. O, por ejemplo, el tiempo que nosotros invertimos en las redes sociales, por ejemplo, en TikTok, en el mundo es un promedio de 25 horas mensuales. Entre otras cosas por el eficacísimo algoritmo de recomendación que tiene TikTok y la forma de ir bajando con el scroll los videos que siempre sugieren que el que venga a continuación va a estar muy bueno también, ¿no? Después el tiempo organizacional. Tenemos como una presión
sobre el tiempo de las organizaciones, que tiene que ver con la industrialización del tiempo. Confundimos el tiempo con los medios que hay para medirlo, el reloj, pero también los planes de las organizaciones. Muchas veces confundimos el Gantt con el tiempo nuestro. Y entonces, de alguna manera, estamos internalizando el tiempo de esos instrumentos, y decía Han que en la sociedad del cansancio, que antes uno era como presionado por sus jefes en las fábricas, y hoy la presión es propia, porque nosotros tenemos internalizado ese frenesí, esa necesidad de estar al día, de cumplir con todo, de cumplir con el horario. Además, también en la modernidad nos hemos hecho simultáneos. Se necesitó en un determinado momento, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer viajes en tren entre las naciones, para poder definir los horarios de partida y de llegada, que tuviésemos las mismas unidades de medición del tiempo en todo el mundo. Y hoy somos simultáneos, ¿no? Y este tiempo, que es el tiempo de las máquinas y simultáneo, es como la norma que rige en nuestro trabajo. Sin embargo, hay otra posibilidad, que es cuando uno trabaja en un equipo, cuando es uno líder de un equipo, cuando uno es el jefe, por ejemplo, de un área, uno puede construir un tiempo más humano a la medida de ese equipo, ¿no? Dice Nietzsche que también se puede organizar una pequeña parcela del mundo con nuestra gestión, con nuestra, por ejemplo, un tiempo distinto en la empresa donde trabajamos o en el área donde trabajamos respecto del frenesí que hay alrededor, ¿no? Decía Luhmann que la noción de escasez de tiempo solo surge por unas expectativas exageradas, ¿no? O sea, no es posible hacer lo que nos están exigiendo hacer, no es posible. Por lo tanto, saberlo es algo que libera, ¿no? Y esto se relaciona también con una idea de Edgar Schein, que es un experto en temas organizacionales, que decía que la operación de las compañías debería tener dos tiempos. Debería también tener una célula que organizara un tiempo distinto para pensar las cuestiones de largo plazo, que se reuniera con la misma exigencia de reunión que los que están en la operación del día a día, y él le llama a eso la isla cultural, que es la que piensa los cambios dentro de la cultura, la que va monitoreando esos cambios en los equipos que componen la organización. Y por último está el tiempo personal. El tiempo personal tiene que ser articulado dentro de un relato, de una narración personal. Es el tiempo de lo que uno se cuenta, que hace, que va a hacer o le cuenta a los demás. Una acción solamente significativa cuando es el inicio de un relato, cuando es algo que se mete adentro, una parte, un componente de un relato, del que uno puede dar cuenta. Por eso es muy bueno contar lo que uno está haciendo, explicárselo a otros, el proyecto que tiene entre manos, en qué momento está uno de ese proyecto. Ir terminando cosas, en este sentido, nunca se terminan del todo, pero ir terminando parcialmente arroja mucha luz en ese relato, porque es como un capítulo, como un episodio de la serie, ¿no? Que algo concluyó, algo sigue pendiente, pero algo concluyó. Dice también Han, que en otro libro muy lindo que se llama El aroma del tiempo, que lo que se está perdiendo es el sentido de la experiencia, porque tenemos como una especie de acumulación de sucesos que no están conectados entre sí, una sucesión, reunión tras reunión. Hay un TikToker que yo sigo que trabaja en Vorterix, que dice: soy el hombre reunión, ¿no? Tengo reuniones, a veces tengo reuniones dentro de reuniones. A veces pongo la excusa de que tengo una reunión para no ir a una reunión, ¿no? Entonces, ese tiempo que él le llama tiempo de puntos es como algo discontinuo, porque la reunión anterior no tiene mucho que ver con la reunión que sigue, y uno ni siquiera tiene tiempo para prepararla, la reunión, o para hacer una minuta de la reunión anterior. Atomiza el tiempo, va como haciendo que uno pierda la experiencia de la continuidad, de que está metido justamente dentro de un relato. Dice que este exceso de velocidad puede anular el sentido y que se necesitaría esa isla cultural de la que hablaba Jane para recolectar, para hacer como una represa que es imprescindible para darle sentido al tiempo.
El tiempo, entonces, si es un tiempo plural que está sucediendo en estos momentos de distinta manera, por ejemplo, en cada uno de nosotros, es un tiempo relacional. El tiempo al que le puede aportar la comunicación, el tiempo de la pospandemia, tiene que ser, creo yo, un tiempo relacional, donde lo que mande sea el ritmo de los otros con los que uno trabaja. Es imprescindible sincronizar los equipos humanos, ¿no? Desde la propia temporalidad, siempre el otro es un ser inoportuno, porque va más lento o va más rápido. Es un jefe que me pide algo que no es lo que yo estoy haciendo, sino otra cosa que a él se le ocurre que hay que poner como prioridad, ¿no? Ningún hijo o hija se enferma cuando nosotros disponíamos del tiempo para atenderlo. Ningún amigo nos pide ir a hablar de un tema que le preocupa justamente cuando nosotros disponíamos de mucho tiempo, estábamos bien dormidos y estábamos esperando que nos llamara su amigo. Siempre el otro es un ser inoportuno, es un ser que está habitando otro tiempo diverso del nuestro. Por tanto, los equipos de trabajo, cada uno tiene que acompasar, y esto es una función de coordinación del líder, los tiempos propios con los tiempos de los demás, ¿no? No es bueno, pienso yo, desde este punto de vista relacional, una persona que es muy eficiente, sola, y que, por ejemplo, no va a los almuerzos de trabajo, no tiene tiempo para un café con un colega, ¿no? Está como alterando esa isla cultural, ¿no? Muchas veces los conflictos en las organizaciones vienen de imponer el tiempo, ¿no? El que puede imponer sus tiempos es el jefe, el que tiene más poder dentro de la organización. Y a veces nos pasó en algún trabajo que hicimos con Dolores de asesoramiento, se caracterizaba un estilo de liderazgo muy autoritario por el estar permanentemente pidiéndole a los equipos subordinados cosas fuera de tiempo, más rápido, o que cambiaran el proyecto en el que estaban por uno que él ponía, digamos, como una urgencia de su propia agenda, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que cada uno de nosotros puede hacer de ampliar las posibilidades de vincularse con distintos tiempos. A veces en la vida a uno le toca cuidar a un enfermo que tiene otro tiempo, uno tiene que invertir, a mí me tocó, por ejemplo, con mi padre, que ya falleció, invertir muchísimas horas de acompañarlo en su enfermedad. El tiempo del duelo es otro tiempo completamente distinto, recién ahora se está empezando a hablar de eso en las organizaciones, ¿no? Uno participa de muchos calendarios. Por ejemplo, el calendario escolar de los hijos, que es distinto al calendario de trabajo, ¿no? Uno participa del calendario del mundial dentro de poco, ¿no? Uno participa del calendario de la política. El calendario electoral, por ejemplo, nos altera todas nuestras rutinas, nuestras prácticas. Y uno participa del proyecto, del calendario de los proyectos donde está. Pero uno tiene que llegar a negociar, si considera que el tiempo es algo interno, con todos esos calendarios, ¿no? Hay un libro de antropología que muestra el calendario que tienen en Bali, que es una isla de la Polinesia, que un pueblo aborigen tenía un calendario que no era una semana de 7 días, sino que era cada día participaba de una semana de 7 días, algunos de esos días también participaban de una semana que tenía 3 días, algunos de esos días además participaban de una semana que tenía 25 días, entonces los ciclos se iban repitiendo, nunca coincidía el eje, los mismos días de cada calendario en el día que tocaba. Es un dibujo como así, digamos, ¿no? Uno tiene un calendario personal de 7 días, pero después está metido en un proyecto que trabajan una vez por semana nada más. Entonces, el día 1 del proyecto, que es el día 3 de nuestra semana, se completa a la semana siguiente, por ejemplo, cuando uno se reúne todos los miércoles, y además uno tiene unas reuniones con su equipo 3 días a la semana, y entonces está en otro ritmo. Cada vez que uno pasa de su ritmo al ritmo de la compañía, al ritmo del proyecto estratégico, al ritmo del proyecto del equipo que uno está liderando, del que está participando, tiene que volver a dimensionar su propio tiempo. El dibujo sería así, uno tiene su velocidad, pero después está la velocidad del proyecto, uno después por ahí tiene tiempo de volver a su velocidad, pero después está la velocidad de la familia, y uno tiene tiempo de volver a su velocidad, y después está la velocidad del equipo en el que trabaja. Entonces, esta destreza es una destreza fundamental hoy en día, muy requerida. La capacidad de poder
no solamente administrar el tiempo, como dicen los libros de autoayuda, de hacerlo más eficiente personalmente, individualmente, sino la capacidad de articular el propio tiempo con el tiempo de los demás. Dice Pink en un libro que se llama When, que hay un ciclo de productividad que es bastante universal. Él toma muchísima información de proyectos empresariales, de publicaciones en las redes sociales, muchísima información, y llega a esta curva, que es una curva que va en ascenso por las mañanas, que es hasta llegar a lo que se llama el peak moment, que es un buen momento donde uno tiene bastante energía y concentración para hacer tareas analíticas, desafíos, digamos, desde el punto de vista empresarial. Hay después el momento de la siesta, podríamos decir, el through, que es el momento donde uno tiene que dedicarse a cuestiones más rutinarias. Y después hay un momento de creatividad, que es el after office, digamos, que es otro pico al final del día. Por lo tanto, esto también requiere de sincronizar, ¿no? A veces hay decisiones que no son apresuradas, sino que son inoportunas porque están tomadas en un momento inadecuado. Por ejemplo, no es buen momento para tener una conversación difícil el through. Una conversación difícil hay que tenerla a final del día o al principio del día, ¿no? Y también esto está relacionado con el hecho de que no todos tienen esta curva, sino que otros tienen una curva prácticamente inversa, porque está el tema de los madrugadores, o sea, las alondras y los búhos, ¿no? Entonces, bueno, uno muchas veces se encuentra en su vida cotidiana, en su vida familiar, con que uno está con mucha energía por la mañana y el otro miembro de la familia está por el piso por la mañana y al revés, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en el tiempo relacional. Entonces, un dispositivo muy bueno para medir esto, si estamos en el mismo tiempo, es la conversación. Ahora, la conversación tiene que ser pensada no como aquello que hacemos mientras estamos trabajando, mientras pasamos de una tarea a otra tarea. La conversación es lo que hacemos en el trabajo. No es el relleno, sino que la conversación es el trabajo. Por lo menos para nosotros que nos dedicamos a la comunicación. Por lo tanto, la conversación tiene que ser hecha con toda la atención. La conversación no puede gestionarse en forma distraída, sobre todo cuando son conversaciones complejas, donde se discuten temas. Por lo tanto, yo creo que si uno está en la conversación, en el ritmo que la conversación exige, está administrando muy bien su tiempo. Si uno tiene tiempo para conversar de los temas que realmente interesan, está logrando esto, que produce además muchísima tranquilidad. Porque lo que se nos pide no es que nosotros seamos eficientes individualmente, sino que acompasemos bien con los tiempos del equipo. Hacerse tiempo, como se titula la presentación, es tomar conciencia de que el tiempo no es algo que está fuera, homogéneo, que pasa irrevocable, sino que nosotros somos tiempo. Lo único que tenemos en la vida es tiempo, ¿no? Por lo tanto, eso y saber que nunca alcanza el tiempo, tranquiliza, porque lo que uno tiene que hacer es moldear ese tiempo interno, ¿no? Disponemos, dice un autor, de 4.000, si nos viviéramos 80 años, tendríamos 4.000 semanas. Solo 4.000 semanas. Que además, según este infográfico, 28 años se van durmiendo, después 9 años se nos van con las redes sociales. Entonces el tiempo neto de trabajo que nos queda es muy poco. Seguro que es insuficiente. Seguro que todo eso que nos piden que hagamos no lo vamos a poder hacer. Y eso tranquiliza, porque es imposible. Decía Beckett, un autor irlandés, try again, fail better. Se usa mucho en los libros de autoayuda también, que hay que fracasar rápido, fracasar mejor. Hay un amigo mío que dice que el fracaso está sobrevalorado, digamos, ¿no? No hay que hacerle tanta publicidad al fracaso. Pero, ¿a qué fracaso se refiere, creo yo, esta expresión? Uno tiene que decidir en qué fracasar. Uno tiene que decidir qué es lo que realmente no le importa mucho. O sea, en algunas cosas uno puede ser un poco procrastinador. En aquellas cosas que no le parecen tan relevantes. Está bueno saber que hay algunas cosas donde uno no va a ser el mejor, para despejar aquella en donde sí pensamos que nosotros podemos aportar. Y hay que conformarse con este fracaso que es inevitable en muchos de los ámbitos en donde nosotros nos desempeñamos.
decía Tute hace poco, no soy mejor por falta de tiempo. Ser el que soy me lleva todo el día. Y esto es muy sabio, ¿no? Ser el que somos nos lleva todo el tiempo que tenemos. No hay más tiempo que el que tenemos. Uy, perdón. No necesitamos más tiempo, necesitamos priorizar. Hoy se habló, yo estuve en varias de las sesiones, bastante del tiempo, de una manera o de otra, porque es una cosa que nos aflige a todos, ¿no? Pienso, aunque no sea como tema así, como el de esta presentación, todos tenemos esa persecución del tiempo encima, ¿no? No necesitamos más tiempo porque nunca va a alcanzar. Está demostrado que las personas que hacen las cosas más rápidas son las que más trabajo reciben. Está demostrado que las personas que liberan con un sistema eficiente de gestión del tiempo, lo llenan siempre. El tiempo es como un gas que llena todo el tiempo, todo el tiempo. La tarea, el trabajo. Entonces necesitamos priorizar. Entonces ahora quiero terminar con un momento tipo autoayuda, con 9, no son recomendaciones, sino que son como ideas. La primera es que hay que definir las prioridades. Las prioridades se definen antes de que llegue el evento. Son distintas de las urgencias. Las urgencias, uno se choca con las urgencias. Las urgencias le sobrevienen. En cambio, las prioridades las tienen pensadas unas de antes. Y las prioridades, para recordar cuáles son, hay que conectar con el propósito personal y organizacional. Uno tendría que tratar de conectar una cosa con la otra, porque si no coincide para nada, es mejor irse a otra organización. Ya me tengo que terminar, ¿no? Sí. Segundo, una cosa por vez. Pasar, como a veces le digo a mis colaboradores, pasar del simultáneo al sucesivo. Lo único que importa es lo que estamos haciendo en ese momento. La próxima acción, ¿no? Tercero, a esa tarea hay que entregarse con alma y cuerpo, soltando las otras. Porque a mí me gusta mucho escribir. Si yo me pongo a escribir con la ansiedad de escribir rápido, porque tengo que hacer otra cosa después y tengo poco tiempo para escribir y estoy distraído con las otras cosas que tengo que hacer después, entonces escribo mal, tengo que corregir más veces, me lleva mucho más tiempo al final el escribir ese artículo o lo que estaba escribiendo. Agradecer lo que tenemos entre manos, no esperar permanentemente lo que venga a continuación, el siguiente logro, el siguiente casillero dentro del organigrama, el siguiente proyecto. El proyecto es el de hoy, ¿no? La tarea es la de hoy. Más que estar ansiosos con lo que falta, uno podría hacer recapitulaciones, ¿no? Mirá todo lo que hice. En vez de decir, todo lo que me falta hacer, por ejemplo, lo que queda del año, no cabe, pensar, mirá todo lo que hice este año, ¿no? Hay que dedicar algún tiempo, hoy decía Juan Iramain acá, 2 horas para leer, a las acciones que decía Aristóteles que son atélicas, es decir, que no tienen un propósito instrumental más allá de ella. Por ejemplo, no sé, contestar todos los mails, no ponerse la meta de tener todos los mails contestados, no. Sino una acción atélica es una acción en donde la acción misma es el fin. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de escribir. Para mí, escribir es el fin, porque mientras escribo, yo aprendo, gano una experiencia de escribir también. Entonces, de vez en cuando hay que tener reservados tiempos para esas acciones que son un fin en sí mismas, ¿no? Que requieren otro tiempo también, otro ritmo. Dedicarle a las tareas el tiempo que llevan, porque siempre que uno las intenta apresurar, sobre todo cuando se trata de hacerlo con otros, sale peor. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es negociar más tiempo siempre, con el cliente, con el jefe. Por las dudas hay que negociar más tiempo, ¿sí? Siempre vamos a necesitar un par de días más. Después, junto con esto, saber que nosotros no podemos controlar el tiempo, no podemos planificar lo que viene a continuación, no tenemos el control del futuro, por lo tanto, hay que desarrollar, y esto es como un ejercicio, digamos, interior, esta flexibilidad de adaptarse a los cambios de planes que nos imponen los demás. Por ejemplo, cuando uno va a salir al trabajo y se encuentra con que algún hijo está enfermo. Eso no es la excepción, es la norma de la vida. La vida es eso, ¿no? Y ese es el plan. El plan es atender al hijo. Ese es el plan, ese día. Y buscar estrategias para detenerse, ¿no? Para estar presente, estar en cuerpo y alma, estar concentrado en la acción. Hay personas que usan la meditación, hay personas que usan la lectura. Por ejemplo, la lectura les baja la ansiedad. Hay personas que salen a caminar, pero tener alguna estrategia cada uno de presentificarse, digamos. Y después, cuidar los rituales. Los rituales son como
lo que son las cosas materiales son los rituales en el tiempo, son como maneras de hacer del tiempo algo que dure, ¿no? Y estos rituales son muy importantes. Por ejemplo, celebrar en las empresas donde estamos los logros, celebrar los cumpleaños, celebrar las salidas de las enfermedades, por ejemplo, eso hay que celebrarlo, ¿no? Y nada más.